Hermanos, vamos a prepararnos para ver este mensaje, la perfección de una fe viva. Esta es la primera parte y bueno, hemos estado estudiando la epístola de Santiago, donde tiene tantos matices, tantos elementos ahí que debemos estudiar, debemos considerar, y hemos avanzado a través de lo que dice Santiago. Así que les invitamos a abrir sus Biblias, por favor, tengan ahí abiertas en el capítulo 2, de los versículos 21 al 26. Esta es la tercera parte ya, aunque es la primera de una fe viva, pero es la tercera de esta porción. No sé si me comprendan, es la tercera en cuanto a este pasaje que hemos estado estudiando, pero es la primera parte en cuanto a la relación que le he puesto como la perfección de una fe viva. Vamos a leer de los versículos 21 hasta el 26 y sigan con su vista, por favor, hermanos. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es bastante fuerte este pasaje, lo hemos estado estudiando y realmente este es uno de los más importantes, pudiéramos llamarle así, textos, y al mismo tiempo uno de los más temibles, sinceramente, en todas las verdades aquí de la Escritura, Justo lo que estábamos hablando la semana pasada al respecto, que existe una fe en Dios, escuchen esto, que existe una fe en Dios, en Cristo, en las Escrituras, una creencia al Evangelio, del cual su destino no es el infierno, pero hay otra de la misma manera que sí lo es. Y bueno, aunque estudiamos en que es posible creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo, incluso creer en lo que Cristo hizo en realidad, lo que Él hizo para firmar la cruz y la resurrección, es posible creer en todo esto, pero nunca separarse del pecado para nunca disfrutar de la vida eterna. Es posible creer en Cristo y nunca disfrutar de la vida eterna. Ese es el punto más fatal de la epístola, incluso más contundente de toda la epístola, sinceramente. Eso es lo que Santiago le llama una fe muerta, que vimos desde el versículo 17, cuando hablamos que la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. También el 20, la fe sin obras está muerta. Y una tercera vez en el versículo 26, la fe sin obras está muerta. Y ahí mismo en el versículo 26, identificas y observas a un cadáver, ¿no? Ahí está un cadáver, ¿no? El cuerpo, ¿no? Un cuerpo sin vida, en un ataúd, con toda esa vestimenta mortuoria. ¿Te acuerdas? Si has visto eso, bueno, muy bien arreglado, tal vez hasta más elegante que cualquiera de nosotros, ¿no? Y todos lo ven y es muy común que la gente mencione y dice: ay, parece que está vivo, ¿no? O parece que está durmiendo, pero que en realidad está sin vida interna, sin ningún aliento, sin ningún movimiento, un cuerpo que parece un maniquí, solo es una sonrisa ahí pintada, pero nada más. Y ahora Santiago, como todo fiel pastor aquí, quiere advertir a su pueblo sobre la realidad de la fe no salvadora. Por lo que Santiago le recuerda en el capítulo 1, 22, ahí: pero sed hacedores de la palabra, sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
entendemos pues una vida que produce la obediencia a las Escrituras y concluye engañándoos a vosotros mismos. ¿Te acuerdas, no? Ahí está el problema, ¿no? En otras palabras, estar bajo la ilusión de que si oyes la verdad y solo en tu mente se afirma y que eso sea suficiente, ¿qué es suficiente entonces, no? Pero cuando comienzas a producir realmente la verdad en tu vida, esas son las obras que él tiene en mente aquí en el capítulo 2. La fe, dice Santiago aquí, sin el correspondiente, escucha esto, la fe sin el correspondiente cambio de la vida, sin una transformación, sin un producto, no tiene pruebas y por tanto no es real. Eso dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Ahí está. El punto entonces es muy claro, la fe muerta es conocida por la ausencia de hechos justos, de hechos claros. La fe en un sentido es como el viento, ¿no? ¿Te acuerdas lo que le decía Jesús a Nicodemo, no? No se puede ver, pero puede verse sus efectos, ¿no? De alguna u otra manera. Es como la electricidad, ¿no? No la puedes ver, pero lo puedes sentir y tal vez disfrutar y apreciar sus efectos. Ahí está. Es como las ondas de la radio, ¿no? No se pueden realmente ver, son invisibles, pero se pueden apreciar su función. Entonces, la fe no se conoce realmente hasta que es evidente, para comenzar, en el corazón del creyente o de la persona. Y por supuesto evidente en acción, en hechos, en obediencia, como dice en el 1:22 aquí. Ahora, Santiago establece, como bien sabes aquí, un elemento crucial en relación con la enseñanza de la verdadera salvación. Porque como hemos estado aprendiendo aquí a lo largo de los domingos pasados, que hemos estado aquí, los que han seguido esta secuencia, Cristo y todos los escritores aquí del Nuevo Testamento están muy preocupados por la gente que pueda ser autoengañada en un momento determinado, autoengañada en cuanto a su fe. Y eso debería ser una de las principales preocupaciones de cada pastor el día de hoy. Porque las iglesias están literalmente llenas de personas, escucha esto, de personas que bajo la falsa ilusión de que tienen la fe salvadora y que van a ir al cielo, ¿no? Cuando en realidad nunca han sido transformados y por lo tanto nunca han sido justificados para tener un cambio interior en su vida reflejado en acciones que de verdad muestren su vida interior. Ya lo sabes. Y casi puedo estar seguro que ellos mismos lo saben. ¿En serio? Ellos mismos lo saben. Aunque estén en medio nuestro aquí en medio de nosotros y traten de aparentar un cierto tipo de cristiandad, incluso hasta espiritualidad, hasta incluso tengan un cierto tipo de forma de hablar un tanto disque espiritual, pero internamente no han sido cambiados. Pero Dios no puede ser engañado. Ese es el punto y gracias al Señor que Dios no puede ser engañado. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y podemos recordar que llegará el momento en que tengamos que ser, o que tengan ellos que comparecer delante de Dios. Un día se presentarán delante del juicio del gran trono blanco y entonces serán expuestas sus vidas tal y como ellos quisieron aquí ocultarlo. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 7.
versículo 21. Y ustedes conocen este pasaje seguramente. Mira lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué duro, ¿no? Es durísimo esto. Es terrible. Es terrible, hermanos. En otras palabras, todo lo que estos digan, todo lo que produzcan, todo lo que crean que está bien hecho, se convirtió en un autoengaño que nunca pudieron salir, que nunca pudieron sacar. Y por lo tanto no quisieron tener la dirección correcta en sus vidas. No la quisieron tener. Ese es el patrón de vida que valida o invalida la salvación. He conocido personas que han estado cerca de mí, que estuvieron involucrados en el cristianismo por un tiempo, que fueron activos tal vez ahí en la obra, estuvieron trabajando con un ministerio fuerte y otro tanto de cosas que hacían, personas que estuvieron haciéndose cargo de muchas cosas, y de repente sucedió que todo cambió. Cayeron en pecado y no se han podido levantar. Esa es la gran tragedia, hermanos. Cada cosa que he visto y sigue pareciéndome tan doloroso, aunque sea ya hasta de alguna manera cotidiano, ¿no? Todas aquellas actividades y lo que pudieron decir resultaron ser solamente palabras vacías, porque su vida actual demuestra que no hay realidad en su corazón. Su vida actual demuestra que no hay realidad en su corazón. Eso es una cosa muy, muy, muy aterradora, de veras. Por eso uno tiene que preguntarse: ¿cuántas personas debo esperar que sean como estas, no? ¿O cuántas van a salir de repente aquí en medio de la congregación? Alguien así. Yo no quiero esperarlo, yo no quiero ver a nadie más así. ¿O cuántas personas me seguirán demostrando en última instancia que su fe definitivamente fue descubierta y fue una fe muerta? Y por si fuera poco, ¿cuántas personas no consideran su fe muerta hasta que un día otra vez se enfrenten a su Creador, solo para descubrir con horror que los que suponían que tenían una fe salvadora no fue más que una falsedad? Voy a decirte algo que como pastor de esta iglesia durante 26 años, pues me duele, ¿no? No queremos batir el récord con este tipo de personas. Yo no quiero batir el récord aquí. Pero cuando estás en la iglesia durante un largo tiempo, de un periodo, no quisieras ver salir tantas personas con estas características, ¿no? Es muy doloroso ver cómo salen, como si fuera un desfile o qué pasa. No. Aunque estuvimos constantemente haciendo notar el mensaje de salvación, y Dios es testigo que así fue constantemente. Yo hablaba casi el evangelio casi todos los domingos, estaba constantemente, y aquí hay personas que lo pueden constatar. Constantemente estuvimos haciendo desayunos evangelísticos mes tras mes, y constantemente haciendo campañas evangelísticas, y así constantemente, y hicimos lista de personas que recibieron aparentemente a Cristo. ¿Y qué pasó? De todos modos los ves alejarse. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, pues eso es exactamente lo que Santiago sigue diciendo en este texto. La primera cosa que hace en los versículos del 14 al 20, describir el peligro de una fe muerta. Recuerdas que vimos tres
3 peligros, 3 marcas de la fe muerta, 3 descripciones de ese peligro. La fe muerta se identifica por una confesión vacía, una confesión realmente vacía. En segundo lugar, por una falsa compasión. Y en tercer lugar, por una convicción superficial. ¿Recuerdan, no? Bueno, una manera de repaso para hacerles recordar un poquito, sobre todo por los que no vinieron o no estuvieron aquí el domingo pasado, pero vimos una confesión vacía. Ese es el peligro de confesar de una manera vacía a Cristo o confesar algo. Vimos que se trata de una fe sin producto, es un hombre que dice y simplemente nunca cambia. Lo dije el domingo pasado también, ni hace nada. Se trata de una confesión realmente sin verificación. El único que te puede verificar es el Señor. Obviamente no hay obras aquí, no hay obediencia y sumisión a la palabra, no hay control de la lengua, no hay abstinencia de cosas mundanas. Se los dije, no hay imparcialidad y todas esas cuestiones que examinamos en los 2 primeros capítulos, ¿no? O alguna vez tal vez estuve examinando eso. Y como dice Hebreos 6:9, textualmente dice que deberían estar persuadidos de cosas mejores. ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos 6:9? Y que pertenecen a la salvación. Entonces Dios establece en su palabra el arrepentimiento y el amor a Dios y amor a Cristo y hambre de justicia y el deseo de la palabra y el odio hacia el pecado y la obediencia a Dios y sumisión a su voluntad. De hecho, si buscas en Hebreos capítulo 11, no lo busques ahorita, apúntalo, al ver los héroes de la fe, alguna vez estuve predicando acerca de los héroes de la fe, a cada personaje. Te darás cuenta que de todos ellos fueron conocidos por sus obras. Todos ellos. Cada uno de ellos se caracteriza por lo que hizo. Porque esa es la única forma que la fe se puede demostrar. A través de lo que haces para Él. La segunda cosa que dice Santiago es que la fe muerta se identifica por una falsa compasión, o sea, no tener compasión por las personas, por los hermanos o las personas que ves quizá cotidianamente, no sé, hablas de un hermano, una hermana, están desvalidos, están necesitados, desnudos, con frío, con hambre, o lo que sea, y tú vas y los ves y les dices, id en paz, calentaos y saciaos. ¿Te acuerdas, no? Ah, mira, qué lindos deseos, ¿no? Vaya. ¿Te acuerdas que les dije que si es una voz media, como vimos la última vez, está diciendo, adelante, llénate a ti mismo, no me molestan tus problemas? Ahí sí, mira, ¿no? Pero si se trata de una voz pasiva, lo que está diciendo, espero que pueda ser calentado y espero que pueda ser llenado por otra persona. Yo no soy la persona indicada. Mira nada más. ¿Qué significa? ¿O qué beneficio trae al final del 16? Lo que vimos acá. ¿De qué sirve ese tipo de fe que no conoce la compasión? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ese tipo de fe que no conoce el amor fraternal? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ese tipo de fe que no actúa hacia la otra persona como Cristo actuaría hacia esa persona? ¿De qué sirve? Recuerda que la fe salvadora no ha cambiado su naturaleza y un alma redimida va a responder como el Redentor responde. Como el Redentor responde a la redención del alma necesitada de un hombre, ¿no? ¿O cómo va a responder Cristo si alguien viene en arrepentimiento y fe? Responde, el Señor responde. Cuando vienes humillado a Él y te postras y le pides perdón y pides y clamas a Dios por perdón de tus pecados, ¿Él qué hace? ¿Se hace indiferente? Él te dice, búscale por otro lado, ahorita estoy ocupado. Él te alcanza tu vida,
perdona tus pecados y te da una nueva vida. Fíjate nada más. Pero nosotros no tenemos compasión por la gente. Mira nada más, qué curioso. Así es la vida de Dios. Se expresa en compasión por el hombre, pero nosotros no. Estamos como los dos deudores, ¿no? Estábamos hablando aquí de la parábola de los dos deudores, uno que le perdonó una deuda inmensa, el señor de la hacienda o el dueño o lo que haya sido, pero él no fue capaz de perdonar una deuda pequeña a un pobre persona que le pedía perdón de rodillas con todo su corazón, no le perdonó. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Respondemos de la misma manera que responde Cristo a alguien que está pidiendo perdón? ¿O respondemos contrariamente? Por lo general respondemos contrariamente, ¿eh? Pero si hay compasión por los demás, es el resultado, si no hay compasión, es el resultado de una falsa confesión. Así que el tercer elemento que estudiamos fue la fe muerta, que se identifica por una convicción superficial. ¿Te acuerdas que hablamos del versículo 19? Que tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Lo ves ahí en el versículo 19? Ahí está. Y alguien dice, bueno, creo que la verdad, yo creo en la verdad ortodoxa. Ya hablamos de lo que significa ortodoxa. Es lo genuino, lo auténtico, lo espiritual, lo profundo. La verdad ortodoxa es un solo Dios, y Santiago dice, bien haces que creas eso, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es un poco sarcástico acá también Santiago. Bien haces. Le dice, bien haces, fíjate. Entonces, en otras palabras, esa fe que tienes es la fe de los demonios. Si crees que la ortodoxia te salvará, arguyendo que crees en un solo Dios, yo sí creo en Diosito, mira, de veras que creo en Él. ¿Sí? Correcto. Pues no haces nada de lo que Dios te está, de lo que Dios pudiera ordenarte, y por supuesto de lo que Dios hizo en ti. Mira, también los demonios son ortodoxos, ¿te acuerdas? ¿Sabes por qué los demonios son ortodoxos? Fíjate bien, en Mateo 8:29, acuérdate que repasamos ese pasaje. Uno de los demonios le dijo a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos hasta este tiempo? ¿Te acuerdas? ¿Por qué está diciendo antes de tiempo? Atormentarnos antes de tiempo. Es lo que estaban diciendo los demonios adentro de aquel hombre, ¿no? ¿Sabes lo que ellos estaban diciendo? Con decir solamente la frase antes de tiempo. Los demonios tienen una gran ortodoxia. Esa frase nos damos cuenta que tienen una escatología muy importante ahí. También tienen una cristología ortodoxa, ellos también tienen una eclesiología. Ellos tienen todo. Ellos entienden la obra del Espíritu, ellos entienden la Trinidad, ellos entienden todo. Así son todos los ortodoxos como estamos viendo. Y ellos saben la verdad y creen en la verdad, pero se estremecen cuando les mencionan a Dios. Pero no porque aman la verdad, ni porque aman la justicia, ni porque aman a Dios. No aman la pureza ni la santidad. Ellos aman todo lo putrefacto, todo lo sucio, todo lo corrompido, aman la maldad y tiemblan ante Dios. Por lo que Él es, por su grandeza, por su nombre, contrariamente al hombre, lo dijimos. Y el hombre ni se inmuta, ¿no? Wow. Incluso muchos cristianos también. Es triste, ¿no? El versículo 20 termina diciendo, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Cuántas veces hemos visto personas que pueden saber mucho,
pueden aprenderse mucho de las Escrituras o pensar que porque sus padres son cristianos también lo van a hacer, ¿no? O pensar que son de cuna cristiana, ¿no? Nunca he visto una cuna cristiana en mi vida. Nunca. Nunca he visto que haya hecho una profesión de fe una cuna. Pero así lo dicen, ¿no? Piensan que así están bien. No, la Biblia es muy, muy clara. Si ellos no tienen actitud o hambre de piedad, de rectitud, de obediencia, ni hambre por la palabra, mira lo que dice en 2 Corintios 5:17, no lo busques, lo conoces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Ahí está, todos son hechas nuevas. En la fe muerta no hay triunfo espiritual en problemas cotidianos, ¿sabían eso? No hay triunfo espiritual. En la fe muerta no hay evidencia de alegría en medio de la dificultad. No hay evidencia de gozo en el momento en que te está yendo mal. En el momento del temblor otra vez pareciera que obviamente no vamos a estar gozosos, ¿no? Pero obviamente nos llevamos un susto, ¿no? Pero cuando menos estés alabando al Señor, ¿no? No hay disposición de responder a la palabra. No hay hambre o anhelo por la pureza. No hay un estrecho autoexamen realmente para ver el pecado que nos asedia, cuáles son aquellas cosas que realmente debemos cambiar, aquellas cosas que debemos sacar de nuestra vida para ser diferentes, para agradar mejor al Señor y glorificar su nombre. Eso no lo hay en la fe, eso no lo hay en la fe muerta. No lo hay. En la fe muerta no hay conducción continua ni deseo interior de estar expuestos a la limpieza por la palabra. No hay voluntad interna para estar sometidos aquí. No hay voluntad interna para venir a la Biblia todos los días, leérsela a tus hijos ahí en medio de tu casa y decir, hijos, estamos en problemas constantes. Por eso debemos de ajustar nuestra vida espiritual constantemente de acuerdo al patrón bíblico. Si no, no es fe auténtica. Es una fe muerta. Imagínate nada más, no hay voluntad de nada, no hay control en la lengua que debe ser utilizada para la gloria de Dios y para la edificación de los demás. En la fe muerta no hay verdadera compasión, no hay amor ni generosidad por los que están en una grave situación. En la fe muerta no hay humildad ni mansedumbre de espíritu, sino petulancia y sobreestima de sí mismo. Es una falta de verdadera transformación. Eso es una fe muerta. Y digo todo eso para que ustedes mismos se analicen, nos analicemos día con día. No crean ustedes que esto es algo pasajero ahí, está constantemente, el pecado está constantemente tocando a la puerta. Estamos expuestos a todo tipo de maldades, si no fuera por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero ahora mira, digo todo esto para que nos analicemos y ahora vean lo que vemos acá, pareciera un contraste, ¿no? Vemos del versículo 21 al 26, de una fe muerta a una fe viva, a la perfección de una fe viva. Y quiero que vean lo maravilloso y lo poderoso de este texto, porque las ilustraciones son muy gráficas aquí. Entonces vemos del 14 al 20 que Santiago nos demuestra una fe muerta y ahora él quiere mostrarnos el otro lado, lo contrario, la perfección de una fe viva. Tal vez solo veamos aquí una parte del primer punto, no sé si el primer punto lo alcancemos a ver totalmente, pero ahí estamos. Ya hicimos un repaso del anterior que era necesario, sobre todo
para aquellos que de alguna manera no estuvieron aquí con nosotros la semana pasada. Entonces, aquí está Santiago hablándonos, y acuérdate que se trataba de ahí una asamblea de judíos que estaban ahí, que estaban argumentando, y por supuesto Santiago habla claramente acerca de qué es lo que es una fe real y una fe irreal. Entonces, ahora, para expresar su punto de lo que realmente constituye la perfección de una fe viva, aquí utiliza 3 ilustraciones. Si te fijas ahí en lo que leímos, del 21 al 26, 3 ilustraciones. Como vimos 3 características de una fe muerta, ahora hay 3 analogías de una fe viva. La analogía de Abraham, que vamos a ver ahorita, que está del versículo 21 al 24, está un poco largo esa parte. Número 2, la analogía de Rahab, que está en el 25, y la analogía de un cadáver ahí en el 26, o un cuerpo. Lo están viendo, ¿no? Vamos a ver en primer lugar la analogía de Abraham, aquí a partir del versículo 21, y mira, ya lo leímos, pero vamos a comenzar en el versículo 21, lo que dice aquí: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Bueno, lo estás viendo, ¿no? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí realmente este versículo ha causado una tremenda debate aquí, aquí en este versículo, porque está diciendo una cosa y ahora dice, de alguna manera cambia la tesis ahí, ¿no? Cambia el tema ahí, aparentemente cambia las cosas, incluso a nivel teológico ha causado una crisis este versículo. Abraham es justificado por las obras, dice ahí, ¿lo estás viendo? Por eso está causando o ha causado mucha polémica. Parece lo contrario al anterior, pero vamos a considerar cuidadosamente este texto y quiero que entendamos todo lo que está aquí diciendo Santiago. Dice Abraham nuestro padre, ¿lo estás viendo? Mira, noten que hay un sentido en el que Abraham es el padre de todos los judíos, ¿no? Para comenzar es eso, esa es la parte externa, por decir así, como nación. Así como Santiago era judío, el medio hermano de nuestro Señor, había escrito a los de la dispersión de los judíos, lo vimos en el 1:1, ¿se acuerdan? Y ahora escribe Abraham nuestro padre, ¿no? En plural, él está incluyéndose aquí, si te das cuenta, nuestro padre en el sentido racial. De hecho, en Romanos 4:1, si van allá, un momento, también lo van a ver. Pablo dice ahí, Abraham nuestro padre en relación a la carne. Y también en Juan 8:33 le respondió Jesús a los judíos, linaje de Abraham somos. Le estoy dando solamente frases de los versículos que les estoy citando. Y luego en el versículo 37 también, 8:33 y 8:37, Jesús repite y dice, sé que sois descendientes de Abraham. No está refiriéndose a nada espiritual ahí. Así que Santiago tiene el sentido de que Abraham es su padre sobre la base en un sentido racial. Básicamente Abraham, el gran patriarca, fue sin duda el símbolo de todo lo que era un judío y todo lo que iba a ser honrado él entre los judíos, ya que fue honrado por sus primogenitores y fue también honrado a nivel de justicia para todos los judíos. Pero déjenme decirles esto, Santiago tiene en mente aquí más que eso. Cuando vemos otra vez y regresamos la frase aquí un poquito para verla en el versículo 21, cuando dice nuestro padre Abraham, noten, también se está refiriendo a Abraham, que Abraham es su padre, no solo a los judíos en un sentido racial,
sino de todas las personas que creen en Dios para salvación, sean judíos, sean gentiles, sea lo que sea. También se refiere a eso, por supuesto. Él es, en cierto sentido, el Padre de todos los fieles. El Padre de la fe, lo estudiamos una vez en Hebreos, de todos aquellos que creen. Recuerden, cuando digo creer, está implícita la palabra fe. Los que creen en la promesa. Este es un énfasis muy importante en el apóstol Pablo, que quiere, pues, que nosotros también entendamos. Y vamos a la epístola de Gálatas para que veas. En Gálatas, mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 7. 3:7. Vamos a ver lo que dice aquí, mira lo que dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Lo estás viendo? ¿Sí lo estás viendo o no? Ahí está. Vean el 9. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Hay un sentido espiritual en todos los que creen que son de alguna manera conectados a Abraham. Aquí un sentido espiritual. Él es el modelo de fe, se pudiera decir así. Y el tipo de modelo que habla que había que seguir, ¿no? Ahí está. Él es el clásico ejemplo de la fe salvadora. Ese es, en un sentido, Él es el Padre de los fieles. ¿Se dan cuenta? Luego escuchamos, para que ustedes o todos lo entendamos un poquito más, les pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas que escuchamos en las fiestas patrias que Hidalgo, que es el padre de la patria, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, no por ser cura, ¿no? Ni tampoco porque engendró a todos los patriotas, no. No, lo que realmente se refiere, esa frase en realidad, porque hay una conexión en Hidalgo, ¿no es cierto? Y en todo lo que encarna la grandeza de México y su libertad. Digo, patrióticamente él es que nos dio una estructura, por decir así, de vida en el destino y futuro de esta nación. Bueno, pero Abraham en el sentido, en cambio en Abraham en el sentido de la fe es el padre de los fieles. Se puede decir que él es el inicio, él es el modelo, él es el ejemplo de la fe verdadera, el primer gran clásico ejemplo de la antigua fe salvadora. Con detalles, ¿no? Fue Abraham. Él es. Entonces Santiago escribe de Abraham como el padre no solo de los judíos en el sentido racial, sino el padre de todos aquellos que creen en el sentido espiritual. ¿De acuerdo? Así que recuerda que él está escribiendo claramente a una asamblea de creyentes judíos, por lo que sería lógico aquí para él decirles: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Dice ahí. Mira, mantente un poquito, un momento ahí, en justificado por las obras. ¿Qué significa ser justificado? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Esto significa que se considera un derecho de llegar a Dios por medio de lo que hacía. Entonces, ¿tú quieres decir que Abraham se considera sin culpa alguna delante de Dios por las obras? Bueno, alguien pudiera decir: a ver, espérate. Un momento, ¿no? ¿Esto está mal realmente? Esto no puede ser posible. Bueno, siempre y cuando veamos Romanos 4. Y aquí en Romanos 4 quiero que sigas con mucha atención cómo algunos de las principales cosas que se destacan aquí en Romanos capítulo 4 se discute sobre Abraham. Pablo comienza de esta manera. ¿Ya lo tienes ahí? ¿Ya lo tienes ahí seguramente? Pues yo no.
Es que todavía no le cambiaba aquí. Ahí está, ya lo tengo. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Utiliza la misma frase. Lo que se refiere a la carne tal como se ha visto. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, dice en el 2. ¿Lo estás viendo? Pero no para con Dios. Mira eso. Ahora, ahí espérate. Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras. Pablo dice que si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. ¿Qué es lo que la Escritura dice aquí? Entonces, pareciera que se contradice, ¿no? Versículo 3. Bueno, déjame ver el versículo 3, pero de Romanos, ¿no? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí dice el versículo 3 eso? Ahí está. Y aquel que obra, el salario se le reconoce no como gracia, sino como deuda. En otras palabras, si se lo ganó, no podía ser por gracia, sino algo que Dios le debía, ¿no? Ahí estaba la deuda, supuestamente. Mas el que no obra, pero el que... Sí, mas el que no obra, sino cree aquel que justifica a los impíos, su fe le es contada por justicia. Versículo 5. Así que lo que Pablo dice es que Abraham no fue justificado por obras delante de Dios, sino que fue justificado por la fe. Él fue justificado por gracia, justificado por fe, no por obras. Cuando dice fue contado o es contada, ¿qué es lo que está dando a entender o qué significa? Se traduce con la palabra ligosomai en el original griego, que tenía un significado económico aquí. Y también era legal, de acreditar algo a la cuenta de otra persona. Escuchen bien esto. La única cosa que Dios recibió de Abraham fue su fe imperfecta. Pero por su gracia y misericordias divinas, Él acreditó su fe a la cuenta espiritual de Abraham como justicia. Noten eso. Esa acreditación fue por gracia, porque refleja el corazón de la revelación redentora de Dios, y es el foco de atención tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo mismo sucedía en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dios nunca ha provisto algún otro medio de justicia aparte de la fe en Él. Siempre ha sido la salvación por medio de la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Fíjate, obviamente Abraham, imagínate, el primero, fue escogido por Dios en su soberanía y por sus propias razones o propósitos divinos, no debido a la fidelidad o a la justicia de Abraham. No, Abraham fue escogido por la gracia soberana, selectiva de Dios, no a causa de sus obras, ni siquiera de su fe. ¿Me entienden? O sea, su fe fue aceptada ante Dios solamente porque Dios en su gracia, esa fe la acreditó o tuvo en cuenta como si fuera justicia. Esa fe que tenía, que obviamente había sido depositada previamente por Dios en él. Le fue contada esa fe por justicia. No fue la grandeza de la fe de Abraham, no, que lo salvó o algo así, sino la grandeza del Señor de la gracia en quien depositó ahí su fe para que él fuera justificado. ¿Te das cuenta? Escuchen esto, hermanos. La fe nunca fue la base de la razón de la justificación, sino únicamente el canal, escucha esto, el canal a través del cual Dios hace obrar
su justicia redentora. Otra vez lo repito, la fe nunca fue la base de la razón de la justificación, sino únicamente, escuchen esto parece herético, ¿no? La fe nunca fue la base de la razón de justificación, sino únicamente el canal. La fe fue el canal a través del cual Dios hace obrar su gracia redentora. Otra vez, la fe es simplemente el corazón convencido de un pecador que se extiende para recibir el regalo gratuito y merecido de salvación por parte de Dios. ¿Me estoy explicando? Y lo que era cierto con respecto a la fe de Abraham, es cierto con respecto a la fe de todo creyente. Lo mismo. Pero al que obra, obviamente no se le cuenta como salario, o sea, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, declaró Pablo. Mas el que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aunque la fe es requerida, hermanos, para la salvación, no tiene poder en sí misma para salvar. Parece una cosa herética. Solamente el poder de gracia lo hace. En otras palabras, tú puedes tener mucha fe, pero si esa fe no ha sido depositada por el Salvador, esa fe es nula. Solamente cuando Él deposita la fe en sus hijos o en los que van a ser sus hijos, es por el poder de su gracia redentora, y Él obra y tiene la obra maravillosa de expiación de su Hijo en la cruz del Calvario para alcanzar la salvación a todo aquel que cree. Y cuando dice todo aquel que cree, también otra vez se refiere a la gracia salvadora. Y ahí está, la fe no es, como algunos afirman, un tipo de obra. Pablo aclara aquí rotundamente que la fe salvadora es algo totalmente aparte de cualquier clase de obras humanas. Seguimos observando Romanos 4, mira, quédate ahí. Y vemos que hasta el versículo 16 fortalece el punto de que Abraham fue justificado por gracia. Ve el versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ese es todo el énfasis. Primero, justificado por fe, luego el énfasis se vuelve a la gracia. Ahí está todo el argumento de Romanos 4, e incluso una vez lo estudiamos ya, ahí en Romanos 4, que es que Abraham fue salvo por fe, por medio de la gracia. Entonces Abraham fue salvo por el poder divino, no por el esfuerzo humano. Estamos llegando a la conclusión de esto que estamos hablando. Es una declaración muy fuerte sobre la salvación sin obras. Es paralela a lo que apenas leímos en Gálatas capítulo 3, donde muy claramente dice que Abraham creyó a Dios, Él es el Padre de los fieles. Dice Gálatas versículo 6 en el capítulo 3, ¿te acuerdas? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el verso 11, ningún hombre es justificado por la ley, el justo por la ¿qué? Por la fe vivirá. Ahí está. Bueno, entonces tenemos muy clara la enseñanza en Gálatas 3 y Romanos 4 de que Abraham fue justificado por la fe, gracia. Por eso dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Punto. No es al revés, por la fe sois salvos por medio de la gracia, no. La gracia es el favor inmerecido de Dios al dar abundantemente al hombre la oportunidad de salvación para creer. Y aún la fe de tal hombre es un don de Dios, de acuerdo a
a lo que leímos en Efesios. Pero hay otra cosa. El propio Santiago termina dándonos la solución a la respuesta del versículo 21. Vamos a regresar, por favor. ¿Por qué? Porque se quedó de alguna manera como que aquí un signo de interrogación y una duda, el por qué dice Santiago esto, más quiere saber, hombre vano, el 21, no fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Mira, y ya te di la respuesta en todos los pasajes de Gálatas y Romanos, que no se puede justificar al hombre por medio de las obras, sino por la fe. Entonces, ¿por qué dice lo que dice aquí Santiago? Bueno, te da la respuesta en el 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Te das cuenta entonces? Está cerrando ahí el círculo, estamos entendiendo ya todo este concepto. En otras palabras, con esto no deja ningún cabo suelto. Santiago explica que la culminación, la plenitud, así como cualquier árbol frutal no llega a su meta hasta que el fruto se consolida en él. Así también en Abraham su fe, su confianza en Dios se perfeccionó, como lo vimos que era imperfecta. Vimos que era imperfecta esa fe de él, se consolidó por medio de las obras que hizo. Y concluye, y no solamente por la fe, y no solamente por la fe. Si un hombre fuera capaz de salvarse, mira, por sus buenas obras, entonces la salvación podría ser en realidad aparte de la gracia de Dios. Si el sacrificio de Cristo habría sido en vano, sería nula, esa obra redentora que hizo en la cruz del Calvario, pues no hubiera valido de nada, ¿no? ¿No? Si esas obras de justicia pudieran ser hechas por los hombres, entonces la salvación no sería un don de gracia, sino un salario que se le debe al hombre como cualquier otra deuda, como dijimos, ¿no? No solamente la justicia por obras obviaría la gracia de Dios, aquí en esta parte que estamos viendo, en el versículo 22, también le quitaría en todo caso la gloria, que es el propósito por el cual existe la creación, la gloria de Dios. En otras palabras, tú sabes, todas las religiones del mundo, casi la mayoría de las religiones, hay que hacer determinadas cosas, pero todas es por obras. En todos lados ves eso, los escritos sagrados más las obras. Los escritos que consideran sagrados más las obras. Entonces, los testigos de Jehová hay que repartir el atalaya porque pues hay que alcanzar a los que más se puedan, pero tan solo con el atalaya ya creen que ya están haciendo una obra de Dios, lo cual se le está tomando cada día peor y peor y peor como deuda. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo pueda salvar excepto la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, una fe que Dios deposita de antemano en tu corazón para que creyeras. Porque de Él y para Él, ¿te acuerdas? Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mira, ¿sabes qué? Así que las obras tenían que haber sido una culminación. Aquí hablando del 22, tenían que haber sido una culminación, una confirmación de que la fe genuina para la gloria es para la gloria de Dios, que lleva a cabo obras de justicia. ¿Y saben qué? Ustedes saben para qué es el propósito de ir a llevar el evangelio. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la prioridad para llevar el evangelio? ¿Tú dices salvar almas? No. Es para la gloria de Dios, hermanos. Es para la gloria de Dios. Él es glorificado cuando llevas la palabra, abres la palabra y llevas llevas el evangelio al perdido ahí.
Estás glorificando al Todopoderoso. El propósito principal es ese. Hay una maravillosa doxología. Acompáñenme por favor ahí a Efesios, capítulo 3, versículo 20. 3:20, por favor. Para que te des cuenta aquí, finalmente, para qué son estas cosas. Fíjate lo que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso. Una doxología era como un canto, como una expresión para glorificar a Dios. Era un cántico de alabanza a nuestro Dios. Por eso los cantos tienen que ser todos para glorificar el nombre de Dios, no para esperar recibir nada. Y ahí está. Hay muchas razones por las que el hombre pecador no se puede salvar a sí mismo por sus propias obras. Y en primero, mira, para concluir esto, en primer lugar, a causa de su pecado, él es incapaz de alcanzar el estándar divino de justicia, que es la perfección absoluta. Lo enseño constantemente en el seminario. Número 2, sin importar cuán generosas, sacrificadas y beneficiosas puedan llegar a ser tus obras, si estás tratando de alcanzar la salvación por tus obras, dice, nunca podrían hacer expiación por tus pecados. Aun si Dios reconociera que todas las obras de una persona fueran buenas, no es el resultado de una fe salvadora. El que obraría quedaría bajo castigo divino. Porque imagínate la deuda. Terrible. Y tercero, como se indicó antes, si los hombres fueran capaces de salvarse a sí mismos, la muerte expiatoria de Cristo habría sido inútil. Y cuarto, como también se ha señalado, si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, la gloria de Dios quedaría eclipsada por la del hombre. Entonces, por eso se sienten superiores incluso que hasta Dios mismo, ¿no? Dios salva únicamente, hermanos, a la persona que no confía en su propia obra, sino cree aquel que hace justicia al impío. Hasta que una persona confiesa que es un pecador, que es un impío, no es candidato para recibir la salvación. Que quede eso bien claro, porque todavía sigue confiando en su propia bondad, en su propia justicia, en su propia obra personal, todavía sigue pensando que él le va a hacer un favor a Dios de alguna manera para venir a Él y confesar, o mejor dicho, arrepentirse, o no sé qué haga. Ese es lo mismo que seguir sembrando deudas y deudas en contra de sí mismo. Eso es lo que quiso dar a entender Jesús cuando dijo, no he venido para llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está, quienes se creen justos a sus propios ojos, no tienen parte alguna en la obra redentora de Cristo, no tienen parte. Así que, si hay aquí alguien que todavía está confiando en sí mismo, si todavía está pensando que cree o que tiene fe en Dios sin un resultado coherente con lo que dice la Biblia, estás realmente engañado a ti mismo. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de recibir por gracia la salvación que Cristo otorga a través de su obra redentora en la cruz. No menosprecies.
la oportunidad que Dios te da en este momento de arrepentirte de tus pecados, de entregarte tu vida al Señor Jesucristo, que Él es el único que redime, y a tener una vida nueva que glorifique su nombre. Si esta oportunidad la tienes hoy, recibe el don de la salvación. Oremos a nuestro Padre. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Ya hemos visto que la analogía de Abraham aún no la hemos terminado, pero Señor, este era necesario hacer para no seguir engañándonos y para que no se engañen las personas que piensen que son salvos cuando aún no se han rendido a ti, Señor. Cuando no hay una clara acción en sus vidas, una clara acción por obras, una vez que son salvos. Pero Señor, yo te pido, Santo Dios, que aquí en este momento quebrantes los corazones orgullosos, quebrantes los corazones que se valen por sus propios medios o piensen que ya lo son, que ya son justificados o piensen que son cristianos. Quebrante, Señor, y esos corazones y vengan ante ti en arrepentimiento y fe. Eterno Padre, que pensemos que esta es la oportunidad que les estás dando a ellos de tener una vida nueva. Te pido, Santo Dios, que los quebrantes, que declaren, Señor, el arrepentimiento de sus vidas y clamen a ti por vida nueva, por perdón y vida nueva. Santo Dios, ponemos en tus manos todo esto y ahora, Señor, llévanos a casa, a donde vayamos, Señor, con tu bendición y para seguir entendiendo este pasaje que aún no hemos terminado. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo. Amén, Señor.